Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta píldora formativa que realizamos en la tarde de hoy por el Día Mundial de la Salud de la Mujer, que se celebra a finales de este mes de mayo. Mi nombre es Tamara Peiró y soy la responsable del área asistencial en el Consejo General y me acompañan tres formadoras colegiales: Lucía del Colegio de Cuenca, Eva del Colegio de Coruña y Coral del Colegio de Orense, en representación de todo el equipo de formadores colegiales que veis en pantalla, que han sido los encargados de realizar todo el Día Mundial del Abordaje de la Salud de la Mujer y todo el material que vais a ver luego a lo largo de esta presentación. Como todos sabéis, el sexo es un factor clave determinante en la salud de las personas y cada vez más se está trabajando en la perspectiva de género y sexo, que ha evidenciado la diferencia que existe entre estos términos, no solo a nivel biológico, sino también a nivel de los rasgos socioculturales y psicológicos, entre otros. En 2016, la Organización Mundial de la Salud determinó que el 70% de la población afectada por dolencias crónicas eran mujeres. Sin embargo, si analizamos, el 80% de las investigaciones se llevan a cabo en hombres, con lo cual ya podéis ver esa diferencia que se está viendo entre el género y sexo y que, por tanto, hace evidente la necesidad de analizar cada vez más la salud desde la perspectiva de la mujer. También sabéis que hay diferentes síntomas en cuanto a la manifestación de diferentes patologías en hombres y en mujeres. Hay veces, por ejemplo, que una patología se inicia con unos síntomas muy característicos en hombres, sin embargo, en mujeres es muy difusa, como puede ser un infarto. O hay diferentes prevalencias en cuanto a enfermedades. Por ejemplo, las mujeres pues tenemos más prevalencia en cuanto a patologías como puedan ser el lupus, el hipotiroidismo, todos aquellos accidentes cerebrovasculares o la migraña, entre otros. Todo esto acompañado de la mayor esperanza de vida que tenemos las mujeres a día de hoy, lo que nos lleva a la cronificación de muchas enfermedades y que, por tanto, todo el sistema sanitario y nosotros como farmacéuticos comunitarios tenemos que trabajar en aumentar la calidad de vida de las mujeres, ya que van a vivir muchos años, muchas veces afectadas de ciertas patologías crónicas. Por otro lado, también tenemos que hablar de los estados fisiológicos de la mujer. Todos sabéis que las mujeres pues, pasamos por diferentes estados fisiológicos caracterizados por la presentación de ciertos síntomas o algunas patologías asociadas a lo largo de nuestra vida. Podemos destacar, por ejemplo, pues dentro de la menstruación, pues lo que sería la dismenorrea, los síntomas de la endometriosis, la amenorrea, que es la ausencia total de la menstruación, o una patología como podría ser el síndrome del ovario poliquístico. Por otro lado, durante el embarazo, pues sabéis que hay síntomas específicos que puedan ocurrir, como puedan ser náuseas y vómitos, o ocurrir esa diabetes gestacional o pues mujeres que tienen infertilidad. Por otro lado, también tendríamos la menopausia, ese momento fisiológico de la mujer en el que existe una disminución de estrógenos que lleva asociados diferentes cambios fisiológicos en la mujer. Todos estos cambios fisiológicos pues, se encuentran motivados por todos los cambios hormonales que sufrimos a lo largo de todas estas etapas. Durante nuestra vida pues, nos aparecen diferentes hormonas, como pueden ser la hormona luteinizante, progesterona, estrógenos, la hormona foliculoestimulante o la gonadotropina coriónica humana, que tendría, por ejemplo, un papel primordial y principal durante el embarazo. Además, tenemos que destacar que la mayoría de los fármacos, como puedan ser los anticonceptivos, los medicamentos utilizados para la infertilidad o la menopausia, tienen la finalidad de atacar o afectar, ¿no?, a esos niveles hormonales. Por tanto, pues podríamos hablar del caso, por ejemplo, de la tibolona, ¿no?, que está utilizada como terapia hormonal sustitutiva, que se utiliza durante la menopausia para aumentar los niveles de estrógenos. Por tanto, desde la farmacia comunitaria tenéis un papel primordial y principal en el abordaje de todas estas etapas que vamos sufriendo la mujer a lo largo de nuestra vida. Por un lado, pues pensando en la prevención de ciertas enfermedades, como podría ser una osteoporosis asociada a la menopausia. Por otro lado, pues en ese abordaje de síntomas menores, como vamos a ver luego algún ejemplo, ¿no?, pues nos van a consultar muchas veces por dismenorrea o por algunas infecciones, ¿no?, como pueda ser la candidiasis en una mujer.
Por otro lado, tenemos que estar alerta de los signos de alarma y tener siempre en mente criterios de derivación al médico cuando evidenciemos alguna situación que requiera de derivar a esa mujer al médico para que la valore. Por otro lado, tenemos que estar siempre muy alerta de cualquier posible interacción en cuanto a los fármacos que utilicemos a lo largo de nuestra vida, y aquí podríamos destacar pues, el caso durante el embarazo o la lactancia, ¿no? Que todos sabéis pues, que hay muchísimos medicamentos que están contraindicados en estas situaciones fisiológicas o que tienen que utilizarse bajo un uso precautorio. Todo esto al final enfocado a esa búsqueda, como siempre, de esa optimización del proceso de uso y de los resultados de los tratamientos que buscamos en las personas que utilizan estos tratamientos, y ofrecerles siempre los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, atendiendo siempre a su situación individual, todo con el fin último, como siempre, que es aumentar la calidad de vida de la mujer en este caso. Para ello vais a ver luego cómo podemos utilizar herramientas tecnológicas como Novofarma Asistencial que nos ayudarán a llevar a cabo esos servicios profesionales farmacéuticos asistenciales, en este caso a esas mujeres que acudan a nuestra farmacia. Y ya por último, solo quería mencionar que, como sabéis, tenemos este canal de Mi Farmacia Asistencial en el que podéis ir viendo todas estas píldoras formativas que realizamos de manera mensual y que encontraréis esta dentro de unos días. Y sin más, yo cedo la palabra a mi compañera Lucía, que os va a abordar más estos estados fisiológicos y los materiales que desde Foco en Red se han creado para esta iniciativa. Gracias, Tamara. Pues como bien hemos dicho, vamos a profundizar en los diferentes estados fisiológicos por los que pasa la mujer a lo largo de los años, comenzando por el embarazo, que como todos sabemos es el desarrollo del feto en el vientre materno desde la concepción hasta el parto, es decir, desde la fecundación del espermatozoide al ovocito, que comienza con la implantación alrededor del día 14 después de producirse la ovulación. Dura aproximadamente 40 semanas y se calcula desde el último periodo menstrual de la mujer. Está dividido en 3 trimestres, el primer trimestre de la semana 1 a la 12, el segundo trimestre de la semana 13 a la 28 y el tercer trimestre de la semana 29 a la 40. Es importante saber que el 80% de las embarazadas se encuentran en tratamiento con algún medicamento. De eso, el 2-3% pueden presentar alguna anomalía genética y del 2 al 5% relacionado con el consumo de fármacos. Es un periodo de muchos cambios para la mujer y a medida que avanza aparecen signos y síntomas característicos como las náuseas y los vómitos, sobre todo en el primer trimestre, hemorroides debido al estreñimiento, cansancio y somnolencia también conforme avanza el embarazo y aumenta la barriga, y un aumento en la frecuencia de la micción. Por eso es importante el papel del farmacéutico comunitario, porque puede identificar, intervenir y prevenir situaciones relacionadas tanto con su farmacoterapia como con su patología, persistentes o nuevas, que puedan afectar tanto a la madre como al feto. En cuanto a los tratamientos, deben restringirse a los fármacos que puedan necesitar en cada etapa y siempre valorando ese balance beneficio-riesgo que pueda obtener para ambos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los tratamientos atraviesan la barrera placentaria, lo que puede causar anomalías en el desarrollo fetal, siendo el mayor periodo de teratogénesis entre la tercera y la 11ª semana de gestación. Recordar que todos los pacientes que estén dados de alta en Novofarma pueden acceder a la aplicación de Mi Farmacia Asistencial, donde tendrán todos sus tratamientos, de donde se tiene toda la información de BOT Plus, que es al que pueden acceder. En cuanto a las recomendaciones, hay unos elementos esenciales que se recomiendan durante el embarazo y que suelen componerse de ácido fólico, que previene la aparición de efectos en el tubo neural del feto, la vitamina D3, que está implicada en el correcto funcionamiento del sistema inmune, yodo, que interviene en el adecuado desarrollo del feto tanto a nivel físico e intelectual, hierro para la formación de eritrocitos, ácidos omega 3, selenio, etc. ¿Cuándo debemos derivar desde la farmacia comunitaria? Cuando existe una hemorragia mayor o igual que una regla, cuando existen contracciones uterinas frecuentes que no ceden reposo, sobre todo en más de una hora, cuando existe una fiebre alta, un dolor de cabeza intenso, un dolor abdominal también intenso, una visión borrosa, etc. En cuanto a la lactancia, la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida del niño. Y también el contacto piel con piel debe ser inmediato e ininterrumpido durante las 2 primeras horas tras el nacimiento,
que va a permitir que el recién nacido se abra de forma espontánea, además de crear ese vínculo con la madre. Numerosos estudios han demostrado que en aquellos niños no alimentados con leche materna existe un mayor riesgo de muerte súbita del lactante y en el primer año de vida, además de aumentar las infecciones gastrointestinales, respiratorias, urinarias, también muchas alergias, asma, atopías y además de que existe un mayor riesgo de diabetes mellitus y obesidad. Es importante, por tanto, evitar la administración de suplementos en el lactante que no estén indicados por un médico. Y finalmente nos vamos a entrar en la menopausia, que al final es el fin de la menstruación debido a la pérdida de la función folicular. ¿Por qué? Porque los ovarios dejan de liberar esos óvulos, lo que lleva al final de la vida reproductiva. Se determina de manera retrospectiva tras 12 meses consecutivos de amenorrea, sin otra causa fisiológica o patológica, y se experimenta entre edades de 45 y 55 años. Los síntomas más característicos de la menopausia en esta etapa son los síntomas vasomotores, también llamados sofocos, que tienen una duración de al menos 5 minutos y se caracterizan por esa sensación de ardor y calor, enrojecimiento en tórax, cuello y cara. También se producen alteraciones del estado de ánimo, aumenta el riesgo cardiovascular, también se producen síntomas genitourinarios o atrofia vulvovaginal. Ahora vamos a hablar un poquito más de la osteoporosis y la sequedad vaginal. En cuanto a la osteoporosis, 1 de cada 4 mujeres posmenopáusicas van a tener osteoporosis, porcentaje que aumenta hasta un 40% en mujeres de entre 70 y 79 años. Se trata de una enfermedad esquelética difusa que se caracteriza por una disminución de la resistencia ósea, que predispone al final a un mayor riesgo de fracturas por traumatismos de bajo impacto. Se produce por esa disminución de déficit de estrógenos, que es lo que provoca una disminución de la densidad mineral ósea. Esta osteoporosis posmenopáusica se va a ver favorecida por algunos factores personales como la edad o también factores genéticos, una baja ingesta de calcio o vitamina D, estilos de vida sedentarios, alcoholismo, tabaquismo, el uso de medicamentos como el uso prolongado de corticoides y enfermedades asociadas como la celiaquía o la artritis reumatoide. En cuanto al tratamiento, el no farmacológico sería la ingesta adecuada de proteínas, habría que limitar la ingesta, como hemos dicho, de cafeína, alcohol o tabaco, realizar una actividad física regular y una ingesta de 1 gramo diario de calcio, además de esa exposición solar moderada. En cuanto al tratamiento farmacológico, estarían los suplementos de calcio y vitamina D, los bifosfonatos como el ácido alendrónico, inhibidores del ligando RAN y moduladores selectivos de receptores de estrógenos, ya que ahora mismo los estrógenos y la calcitonina ya no se utilizan. Finalmente, la sequedad vaginal también se produce por esa disminución de niveles de estrógenos que provoca también una disminución de la proliferación de células epiteliales y lleva a una serie de cambios. Se adelgaza el epitelio, se reduce el soporte de colágeno y se produce una disminución de las secreciones, que lleva a esa sequedad vaginal, además de atrofia, prurito y disfagia. También se produce una disminución de esos estrógenos, además de la menopausia, si existe una menopausia quirúrgica, en la lactancia materna, en algunos medicamentos como anticonceptivos orales y tras una radioterapia o quimioterapia, además de ese tratamiento hormonal de cáncer. Los materiales que se han elaborado desde Foco en Red, tanto para farmacéuticos como para pacientes, incluyen la Guía Rápida del Día Mundial de la Salud de la Mujer, que llegarán seguramente la semana que viene, donde están incluidos de todo lo que hemos estado hablando, de menstruación, infertilidad, menopausia, embarazo, lactancia, y que incluye también la dismenorrea y la anticoncepción. Se han elaborado también una infografía de dispensación de anticonceptivos de uso diario y de anticonceptivos de emergencia, además de una infografía del servicio de indicación farmacéutica en dismenorrea y menopausia. Para pacientes se ha elaborado un díptico de sequedad vaginal y de náuseas y vómitos en el embarazo. También una infografía de medicamentos de embarazo y lactancia y también esa infografía que mencioné antes, pero para pacientes del servicio de indicación en dismenorrea y menopausia. Os dejo con mi compañera Vera, que os va a realizar un caso en no farmacoasistencia. Bueno, pues yo os voy a hablar de un servicio de indicación farmacéutica a una paciente con sequedad vaginal. Tenemos a Susana, de 55 años, que es paciente habitual de la farmacia y, aunque le da un poco de vergüenza, nos comenta que desde hace tiempo nota sequedad vaginal, picor y dolor al mantener las relaciones sexuales. Nos pide algo para ello.
Nosotros que la conocemos sabemos que hace 3 años que tiene la menopausia y como medicación habitual está tomando Voltin y atorvastatina de 10 miligramos. Nos pide algo para ello, con lo cual estamos ante un servicio de indicación farmacéutica. ¿Cómo abordamos el caso? Bueno, lo primero, abrimos la plataforma de Novofarma Asistencial y clicamos en indicación farmacéutica. Tenemos que hacer una entrevista inicial y para ello utilizaremos el acrónimo del PASI-TAMAE. Nosotros cuando voy a pasar a la diapositiva anterior, al hacer el servicio de indicación podemos utilizar un paciente anónimo, identificar a un paciente o crear un nuevo paciente. En este caso, Susana, que es un paciente habitual, ya la tenemos registrada. Para realizar el servicio de indicación, en la parte de la entrevista utilizamos el acrónimo del PASI-TAMAE, donde nos recoge todas las preguntas necesarias para nosotros poder hacer luego una actuación farmacéutica. Lo primero es identificar al paciente, la PA. Tenemos a Susana. Susana es una mujer de 55 años, viene ella sola a preguntar por algo para sus molestias. Tenemos recogidas ya en su ficha sus alergias, pero bueno, le preguntamos por si tiene algún problema más. Tenemos también recogidos los medicamentos que está tomando, Voltin, atorvastatina, así como las enfermedades concomitantes. Bueno, y en este caso, si estuviese embarazada, también lo pondríamos, no es el caso. Continuamos con la entrevista y pasamos a la razón de consulta. Se corresponde en el acrónimo PASI-TAMAE con el sí. Nos indica que tiene la dispareunia, que son los dolores al mantener relaciones, y la sequedad vaginal. Aquí no hemos puesto el picor porque el picor viene incluido dentro de la sequedad vaginal. La siguiente parte es incluir en el acrónimo el tiempo que hace desde que tiene la sintomatología. Pinchamos en cada uno de los síntomas que nos comenta, de las razones de consulta, desplegamos y vamos incorporando los siguientes pasos, que es el tiempo que hace desde que tiene la sintomatología. En este caso son 2 semanas. También pondríamos si utilizó algún tratamiento para paliar esa sintomatología. En este caso, Susana no ha utilizado nada. Lo mismo haríamos con la siguiente razón de consulta, con la dispauremia. Desde cuánto tiempo hace que lo ha tomado, que tiene la sintomatología. En este caso son 2 semanas. Tampoco ha utilizado nada para intentar paliar los síntomas. Si veis en la parte de abajo aparece protocolos de actuación. Aquí podemos tener subidos a la plataforma pues un protocolo de actuación para actuar todos de la misma manera, de una forma común. En ella pueden ir incluidos, por ejemplo, síntomas de derivación, consejos y demás. En esta diapositiva lo que veis es parte de la infografía que se os hará llegar sobre sequedad vaginal, donde se indica qué es la sequedad vaginal y criterios de derivación, de cuándo se debe acudir al médico. Hemos de recordar que la sequedad vaginal, aunque en este caso estamos viendo en una mujer con menopausia, no es exclusiva de ella. También en mujeres no menopáusicas puede aparecer esta sequedad, pues por uso de anticonceptivos, tratamientos antidepresivos, pues utilizar jabones muy agresivos, en la menstruación, por tabaquismo, etc. Entre los criterios de derivación tenemos pues una inflamación del tejido vaginal, sangrado, dolor, un flujo con mal olor, etc. Una vez que hemos recogido todas las partes de la entrevista, vamos a ver cómo vamos a actuar. Podemos actuar de diferentes maneras, pues derivando al médico, derivando a otro servicio profesional farmacéutico, indicar medidas higiénico-dietéticas, educación sanitaria, un tratamiento farmacológico que no precise de prescripción, un tratamiento no farmacológico, etc. En este caso hemos decidido pues, indicar unas medidas higiénico-dietéticas con educación sanitaria y un tratamiento no farmacológico. En esta diapositiva lo que vemos también es parte de la información que aparece en las infografías, donde nos indica los tratamientos que podemos recomendar, así como una serie de consejos que podemos dar a nuestros pacientes. El tratamiento de primera línea, desde luego, son los hidratantes, que pueden ser en forma de líquido, gel, crema, óvulo, para aplicar una vez al día o las veces que la paciente necesite. También podemos recomendar lubricantes para utilizar en un momento de actividad sexual, así como probióticos. Entre los consejos, pues lavar la zona genital solo una vez al día con agua y jabón, utilizar jabones específicos que no sean muy perfumados, etc.
Pues una vez que tenemos toda esta información y hemos decidido cómo vamos a actuar, vamos a ver qué es lo que le vamos a recomendar. En este caso, le recomendamos un gel hidratante vaginal, el Ainara. Decíamos, tratamiento de primera línea, hidratación tópica a nivel vaginal y en este caso con ácido hialurónico, que también, me repito, es de primera línea. Le vamos a recomendar también un gel de higiene íntima con un pH adecuado para la situación de la menopausia en que se encuentra la mujer. Con todo esto, lo que haríamos sería finalizar el servicio de indicación. Cada vez que un servicio de indicación lleva aparejado la recomendación de un producto sanitario o de un medicamento, nos deriva un servicio de dispensación. En este servicio de dispensación vamos a darle toda la información necesaria para que la paciente, en este caso, sepa utilizar todos los productos que nosotros le hemos recomendado. Como vemos, todos los productos que les hemos recomendado, tanto la Ainara como el gel de higiene íntima, vienen precedidos por el acrónimo SIF, que nos indica que provienen de un servicio de indicación farmacéutica. Desplegamos cada uno de ellos y le vamos a hacer las preguntas necesarias para comprobar que lo utiliza. La primera de todo es si es la primera vez que lo utiliza. En este caso nos indica que sí, con lo cual tenemos que indicarle para qué sirve, cómo lo tiene que utilizar, durante cuánto tiempo y demás. En la parte de la izquierda vemos toda la ayuda que podemos encontrar que nos ofrece BotPlus, sobre todo las preguntas que nos puede hacer ella o incluso la necesidad de información que nosotros podamos tener para ofrecerle para un uso correcto del producto. En este caso, la actuación que vamos a hacer es dispensarle el Ainara con información personalizada del medicamento. Lo mismo haríamos con el gel de higiene íntima. En este caso, como vemos y hemos preguntado, no es la primera vez que lo utiliza. Las preguntas que se van a desplegar son distintas y nosotros tenemos que comprobar que ella lo sabe utilizar perfectamente. Le preguntamos si lo ha utilizado antes, nos ha dicho que sí, y cómo lo utiliza. En este caso, el gel de higiene íntima lo vamos a dispensar con educación sanitaria, simplemente reforzando toda la información que ella ya conoce. Con todo esto finalizamos nuestro servicio y queda ya registrado en la plataforma. Vemos que con el acrónimo SIF, indicando que vienen de un servicio de indicación farmacéutica. Ahora vamos a dar paso a Coral, que nos va a explicar un servicio de dispensación a una paciente embarazada. Gracias, Eva. Pues nada, el segundo caso que vamos a abordar en la tarde de hoy se trata de una paciente habitual de la farmacia que acude por su medicación comunicándonos que tras realizarse un test de embarazo ha dado positivo. Nos solicita los medicamentos que tienen receta electrónica. Tiene Zolpidem de 10 miligramos para su insomnio, aunque lleva tiempo sin tomarlo, más de un mes, porque dormía mejor. Nos comenta que ahora duerme algo peor y no se lo ha comentado su médico. También tiene Ferrogradomed, que le prescribió su médico hace un tiempo para la anemia, y Akfol como preventivo para el embarazo, ya que lleva planificándolo un tiempo. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser registrarlo en Nodofarma Asistencial. Para eso, entonces, abrimos nuestra plataforma de Nodofarma y como se trata de un proceso de dispensación, podremos clicar en dispensación o en crear nueva dispensación. La pantalla sería la misma. Como os decía, el propio caso se trata de una mujer y dice que está embarazada, con lo que marcaremos embarazada y vamos a más o menos deducir que se trata de un rango de edad de entre 30 y 69 años por ese propio embarazo. Ella misma es la que viene a la farmacia y nos comenta como patologías que tiene insomnio, marcaremos aquí, y anemia. Veis que nosotros metemos todo en problemas de salud, alergias y tratamientos y él nos lo baja a la línea correspondiente en problemas de salud o en tratamientos si fuera un tratamiento. Medicamentos a dispensar, ¿a qué viene a la farmacia? Pues aportó lo que le sale en su tarjeta, que sería el Zolpidem, con el código nacional 828806, marcaríamos, Ferrogradomed 656582 y el Akfol. Como os decía, yo estoy utilizando códigos nacionales, pero podéis buscar también por el nombre del medicamento que vais
que vais a dispensar. Mereceríamos el Acfol. El siguiente paso, antes de comprobar que el paciente pues conoce cómo utilizar el medicamento de forma adecuada, es revisar todas las alertas que se nos han producido. Le damos a revisar y nos aparece una precaución entre el Acfol y la anemia. Si desplegamos para leer un poquito más, pues nos habla de que hay que tener cuidado en caso de que la anemia sea por déficit de vitamina B12 o por anemia mecanoblástica. Bueno, vamos a entender que fue el médico quien les recetó el Acfol, que ya llevaba un tiempo con la anemia, entonces eso que estaría revisado por el propio médico y que no tendría problema. También pues nos sale una alerta que nos une embarazo y Acfol. Al desplegar, solamente nos habla de la lactancia, que está autorizado el uso durante la lactancia. Como la plataforma utiliza la base de datos de GOT+, y tiene un solo buscador para embarazo y lactancia, pues nos lo marca en el mismo buscador, pero si leemos un poquito más acerca del medicamento, pues vemos que no tiene problema. De hecho, el ácido fólico puede utilizarse con seguridad durante el embarazo y lactancia y se excreta vía la leche materna, pero es muy habitual que lo utilicen las embarazadas. También nos sale una reacción adversa entre el zolpidem y el insomnio. Esto se debe pues a que el zolpidem es dosis dependiente y sobre todo en ancianos lo que puede provocar es que deje de hacer efecto y que necesiten más dosis. En este caso la paciente nos comenta que ya lo tomara con anterioridad y que le iba bien, entonces pues de momento no le vamos a dar mucha importancia tampoco. También se nos despliega otra alerta con Ferrocratomel y el embarazo. Nos pasaría lo mismo, veis que vuelve a hablar solamente de lactancia y consultar con el médico durante la lactancia. Pero no se han registrado problemas en madres embarazadas o en periodo de lactancia que administran hierro por vía oral. Si veis un poquito la ficha técnica del Ferrocratomel, es lo que nos dice. Lo que sí le vamos a dar importancia, el único que tiene verdadera importancia para nosotros sería esta contraindicación que nos sale entre zolpidem y el embarazo. Si leemos un poquito más sobre esto, nos dice que hay que evitar el uso del zolpidem durante el embarazo, porque atraviesa la placenta y entonces no se recomienda su uso a no ser que no haya otra alternativa. Con lo cual crearíamos en esta sí una incidencia. Lo primero que tenemos que hacer es buscar los PRNMs asociados y los RNMs. Entonces, recordad que el PRNM no es exclusivo ni excluyente y si desplegamos el listado de los PRNMs que se pueden encontrar, pues tenemos características personales, que en este caso sería esa situación especial del paciente en embarazo, y también si seguimos leyendo podemos marcar contraindicación. Es una contraindicación del zolpidem en el embarazo. Lo siguiente que vamos a hacer es buscar el RNM. El zolpidem es un medicamento necesario, ya que sí que tiene insomnio. Era efectivo, ya que le estaba haciendo efecto durante los meses que lo tomar, pero en este caso no es seguro por esa situación especial con la paciente con el embarazo. Se trataría un RNM de inseguridad y no depende de la dosis. Da igual que sea un zolpidem de 10 que un zolpidem de 5, nunca está aconsejado el uso de zolpidem durante el embarazo. Entonces, sería una inseguridad no cuantitativa de la medicación. Bueno, fecha de identificación, pues hoy mismo, 20 del 5 de 2024. Y nuestra intervención, podemos echar un ojo con las intervenciones que nos puede ofrecer Nodofarma. Hemos elegido ofrecer educación sanitaria de forma verbal al propio paciente y, bueno, en observaciones podemos poner todo eso que le vamos a contar al paciente. En mi caso, pues nada, pues le comento que el zolpidem está contraindicado en embarazo y lo que queremos es un poquito de educación sanitaria en cuanto a mejorar las condiciones del sueño. Fijar una hora siempre para dormir, evitar siestas, evitar alcohol, evitar cafeína, no ingerir comidas copiosas un poquito antes de acostarse, hacer ejercicio regularmente, pero no tampoco antes de acostarse, evitar dispositivos electrónicos, etcétera.
Todas esas medidas higiénico-dietéticas para mejorar la calidad del sueño las apuntaremos en observaciones. Bueno, marcaremos aceptada porque el paciente nos está escuchando y dice que nos va a seguir nuestro consejo y pues resultado de momento no tenemos. Le daremos a guardar. Como veis, una de las alertas ya se nos ha eliminado. El resto, al tratarse de un paciente no identificado, siempre van a salir ahí, pero ya las hemos revisado. Lo último que tenemos que hacer para dispensarle los productos a nuestro paciente es comprobar que el paciente sabe cómo tomarlos. Entonces, desplegaremos en la flechita verde que aparece al inicio de cada medicamento a dispensar, por ejemplo, el Acfol. Desplegamos si es la primera vez, si le ha cambiado algo, toma correctamente la medicación y cómo le va. En este caso, el Acfol no ha cambiado nada, no es la primera vez, la toma bien y le va bien. Entonces, dispensaríamos con educación sanitaria. En caso de Ferroradomet, nos pasaría lo mismo. No es la primera vez, no le ha cambiado nada al médico, sigue con la misma pauta, toma correctamente la medicación y le va bien. Vale, de nuevo, dispensaríamos con educación sanitaria, pues evitar lácteos, en ayunas para que se absorban mejor y demás. Ya por último nos quedaría el Zolpidem. El Zolpidem tampoco es la primera vez, tampoco le han cambiado la pauta, toma correctamente la medicación y le iba bien, pero en este caso, dada esa alerta que hemos encontrado el PERNEM y el NEM asociado, pues nuestra actuación farmacéutica ha sido no dispensar y derivar al médico pues, para que valore si es necesario o hay otra alternativa. Entonces, el Zolpidem sería el único que no dispensaríamos y Ferroradomet y el Acfol dispensaríamos con educación sanitaria. Y con esto nuestro caso estaría terminado. Finalizaríamos, guardaríamos y nos quedaría en la pantalla de inicio pues todos los registros que hayamos tenido con el último que hemos registrado ahora.